Sean todos bienvenidos. En esta ocasión, junto a mi grupo conformado por Susan, Juliana y Cristian, vamos a mostrarles cuáles son las partes fundamentales y cómo se conforman la recaudación de ingresos públicos en Colombia. Hola a todos, mi nombre es Daniel Meneses y junto con mi grupo vamos a exponer acerca del proceso de los ingresos públicos en Colombia. Bueno, las principales fuentes de ingreso en Colombia se distribuyen de la siguiente manera. Los impuestos, que son la fuente más importante de los ingresos en Colombia, y se dividen en varias categorías. Las más importantes son el impuesto sobre la renta y complementarios, que grava los ingresos de personas naturales y jurídicas; el impuesto al valor agregado, como es el IVA, un impuesto indirecto que se aplica al consumo de bienes y servicios con una tasa general del 19%. También tenemos el impuesto a las ventas de bienes y servicios específicos, también conocido como impuestos especiales, que incluye impuestos sobre productos como la gasolina, el tabaco y el alcohol. Otro punto importante es las contribuciones parafiscales. Estos son recursos específicos dirigidos a fondos para sectores como el agropecuario, la educación y el turismo. Estas contribuciones no van al presupuesto general de la nación, sino que se destinan a sectores específicos, como dijimos anteriormente. Ahora bien, también tenemos los ingresos de empresas públicas. Estos ingresos, que son de propiedades del Estado, con las cuales el gobierno tiene una participación significativa, incluyen cosas como el petróleo y el gas y otros sectores estratégicos. Las utilidades generadas por estas empresas son una fuente significativa de recursos para el Estado. Y también tenemos las rentas no tributarias, las cuales se dividen en tasas y contribuciones, pagos que los ciudadanos realizan al Estado a cambio de un servicio específico; multas y sanciones, que son ingresos generados a partir de multas e impuestas por el Estado, como infracciones de tránsito o incumplimientos normativos; y también la explotación de recursos naturales, derechos de regalías que pagan las empresas por la explotación de recursos como el petróleo, el gas, el carbón y otros recursos mineros. Y también tenemos el endeudamiento público, que aunque no es una fuente de ingreso sostenible, es una parte donde el Estado recauda préstamos internacionales, bonos de deuda pública y créditos a nivel nacional e internacional para así cubrir sus necesidades fiscales. Entre los agentes del ingreso público tenemos la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que es la DIAN. Esta entidad responsable de recaudar impuestos, administrar el sistema aduanero y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. También tenemos la parte de Administración de Hacienda y Crédito Público, que dirige la política fiscal y económica del país. Esta define el presupuesto nacional y establece las directrices para la generación de ingresos y el gasto público. Entidades territoriales, ya que cada departamento y municipio en Colombia tiene autonomía para recaudar impuestos locales, como el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. Y la Contraloría General de la República, que aunque no recauda ingresos, supervisa el uso eficiente y transparente de los fondos públicos. Entre los actores tenemos a los ciudadanos y contribuyentes, que son personas naturales y jurídicas que a través de sus impuestos, como la renta o el IVA, son la fuente principal de ingresos para el Estado. Las empresas públicas y privadas, que generan ingresos a través del pago de impuestos y contribuciones. También tenemos bancos y entidades financieras que ayudan al gobierno en la administración de la deuda pública, y estos facilitan el proceso de créditos, emisión de bonos. Y también tenemos los organismos internacionales, ya que cuando Colombia necesita financiamiento adicional, estas entidades apoyan estos proyectos de desarrollo. Y también tenemos el Congreso de la República, que a través de la aprobación de leyes aprueban estas normas tributarias para que así el Estado pueda cumplir con sus objetivos. Los ingresos públicos en Colombia se caracterizan por ser transacciones económicas y recaudos realizados por parte del gobierno. Estos dineros se administran para ser distribuidos y utilizados en los planes de desarrollo. Entre estas características tenemos diversidad de fuentes de ingreso, es decir, existen diversidad de ingresos, en este caso los impuestos. Tributación directa e indirecta. Entre estos se encuentra directamente estipulado el impuesto sobre las rentas, ventas y patrimonio. Participación de los departamentos y municipios. Aquí, estas entidades territoriales son los principales beneficiarios y entre ellos se distribuyen estos ingresos. Ingresos por conceptos de regalías. Dentro de estas se encuentran exactamente la explotación de recursos naturales. Supervisión y transparencia. Dentro de estas se encuentra la destinación y distribución de los fondos, cumpliendo con el requisito de transparencia. ¿Cómo se compone el ingreso público en Colombia? Diferentes fuentes componen el ingreso público en Colombia y se distribuyen entre la nación, departamentos y municipios, financiando los diferentes proyectos donde el único beneficiario sea la población. Entre los principales rubros que componen el sistema de ingresos públicos en Colombia encontramos los ingresos tributarios, que son los gravámenes obligatorios. Entre ellos está el impuesto de renta, ventas, patrimonio y otros tributos. Ingresos no tributarios principalmente se generan de la explotación de recursos naturales. Ingresos de capital provienen principalmente de la venta de terrenos, emisión de la deuda pública y de otros ingresos financieros. El Estado en la generación de ingresos. Los ingresos públicos. El papel del Estado en la generación de los ingresos públicos es fundamental, ya que se encarga de recaudar recursos financieros para financiar sus actividades, servicios y políticas públicas. Encontramos la recaudación
en donde el Estado establece y recauda impuestos sobre la renta, la propiedad, el consumo y otras actividades económicas. La gestión de fondos públicos. El Estado administra y gestiona los fondos públicos recaudados para asegurar su uso eficiente y transparente destinado a la salud, educación y seguridad. La distribución. El Estado distribuye los recursos financieros a nivel nacional, regional y local, en donde, resumiendo todo esto, el Estado juega un papel crucial en la generación de ingresos públicos para financiar sus actividades y servicios y asimismo asegurar el bienestar de la sociedad. Tenemos una evolución histórica de las fuentes de ingreso público. En el año de 1990, la reforma pretendía estimular el desarrollo del mercado para reactivar el ahorro y la inversión en la economía. Después, en 1992, se introduce una nueva reforma tributaria por medio de la Ley 6 con el objetivo de garantizar los recursos para financiar los compromisos adquiridos con la Constitución de 1991. Enseguida, en 1995, se pretendía incrementar los ingresos para cumplir con los compromisos para el Plan Nacional de Desarrollo, en donde en ese año el impuesto de renta pasó del 30% al 35%. Después, en 1998, se autoriza nuevamente al gobierno a emitir los denominados bonos de solidaridad de la paz, que de la misma manera deberían ser suscritos por todas las personas jurídicas, con excepciones contempladas por la ley y todas las personas naturales con un patrimonio líquido superior a 150 millones. Por último, en el año 2000, a partir del 1 de enero del 2001, el gravamen de los movimientos financieros a cargo de los usuarios del sistema y las entidades que lo conforman, implementaron la tarifa del 3 por mil. La distribución regional del ingreso público en Colombia se realiza principalmente a través del Sistema General de Participaciones, o SGP, y el Sistema General de Regalías, SGR. El SGP transfiere recursos de departamentos y municipios para sectores prioritarios, como lo son la educación, la salud y el agua potable, usando fórmulas que consideran la población y necesidades sociales, mientras que el SGR proviene de regalías por explotación de recursos naturales. Se distribuye en todo el país mediante fondos que promueven el desarrollo y la equidad regional, aunque las zonas productoras reciben una asignación directa. Además de estos sistemas, las entidades territoriales tienen autonomía para recaudar ciertos ingresos propios a través de impuestos locales, como lo son el predial y el ICA, lo que les da cierta independencia para proyectos locales. Sin embargo, persisten desafíos como la desigualdad regional, la limitada capacidad administrativa en algunas áreas y la dependencia de recursos volátiles, lo cual dificulta una planificación a largo plazo y agrava las diferencias económicas entre regiones. Gracias.